Muy buenas tardes, profesoras y compañeros. Hoy en este proyecto se llevará a cabo una mejora de un extractor de polvo, lo cual no succiona lo suficiente para despejar la sala. Sin embargo, esto se planteará de la forma en que se aumentará las revoluciones por minuto, entrando las razones matemáticas como trigonometría y proporciones, expandiendo el diámetro de la polea motriz o conducida. Hola, mi nombre es William Quiroz y hoy día les vamos a hablar de una mejora que tenemos que hacer con respecto a la succión de polvo, el cual es deficiente con uno de los dos ventiladores que tenemos. Y para eso tenemos que modificar una polea, porque así nos va a aumentar la RPM de succión y trabajo en este caso. En este caso acá la succión tiene que ser extraída de esta sala o captador que les muestro acá presente, ¿ya? Y ahí se supone que tenemos el ventilador número 1, ¿ya? El ventilador número 1 que está ahora en funcionamiento, y el ventilador número 2 que está en parada, ¿ya? En este caso sería el que tendríamos que cambiar la polea, sería o la polea conducida o la polea motriz en este caso, ¿ya? Lo otro, tenemos las herramientas específicas que necesitamos para poder dar las medidas exactas para el buen montaje de esta polea, porque estas poleas son con masas cónicas, ¿ya? Por lo cual vamos a hacer uso de las herramientas específicas que se utilizan para ello, ¿ya? Entonces vamos a ocupar primero el pie de metro. Vamos a medir con este vamos a tomar una medida exacta de el diámetro, que nos da una medida de 18,7 o en este caso 187 milímetros de diámetro, más el radio en este caso que siguiendo cercano a 93 milímetros en este caso, ¿ya? Eso sería la polea conducida. Y aparte vamos a tomar también que hay algo que nos pide también la medida también de que nos tiene que dar como para pedir las correas también en este sentido cuando cambiemos la polea, ¿ya? Porque también habría que cambiar las correas también y eso, ¿ya? Lo otro, o sea, claro, las correas no, pero sí cambiar en la distancia para poder tensar un buen tensado y todo eso, lo que corresponde, ¿ya? Y este es el flexómetro que tengo acá en la mano, flexómetro que nos da la medida de 930 milímetros en este caso, y con eso estaríamos. Y ahora faltaría solamente mostrar acá el equipo de alineación entre poleas que en este caso nos sirve para que las poleas queden bien montadas y queden trabajando bien en un ¿cómo decirlo? Para que queden trabajando de una manera óptima, ¿ya? Y en este caso se trabaja y se montan de esta manera, ¿ya? ¿Y para qué sirve esto? Para que la correa o la polea no quede con roce, no quede haciendo fuerza ni nada, y nos sirve para prolongar la vida útil de trabajo de estas poleas y las correas que van montadas entre sí, ¿ya? Ahí vemos que la línea enlaza. Buenas tardes, profesora. En este caso voy a explicar la relación matemática de nuestro proyecto, o también vendría siendo la máquina.
Ya. En este caso, para poder llegar directamente a nuestra problemática, que era cómo poder aumentar los RPM para que de esta forma haga una mejor extracción el ventilador, llegamos a la conclusión de que para poder mejorar las RPM tenemos que utilizar la velocidad lineal, y eso es lo primero que hay que modificar para luego poder utilizar los RPM. ¿Cómo se utiliza eso? Primero, para poder sacar la velocidad lineal tenemos que sacar los radios de cada uno, polea 1 o polea 2, o mejor dicho, polea conducida y polea motriz. Ya. En este caso, el radio se puede calcular sacando el diámetro, luego dividiéndolo, y ahí vendría siendo el radio. Así que en este caso, el radio nos dio 10 en la polea conducida, 5 en la polea motriz. Ya. En este caso ya tenemos la RPM de la polea conducida o la polea 1. En este caso vendrían siendo 120 RPM. Pero para poder sacar la velocidad lineal tenemos que primero sacar la RPM de la polea motriz. En este caso, como es velocidad lineal, a lo que se refiere con eso es que es la misma velocidad tanto en el punto de aquí como en el punto de acá, así que da igual, sigue siendo la misma, ¿ya? En este caso, para poder sacar los RPM de la polea 2, se tiene que hacer lo siguiente. Se tiene que calcular primero lo que es la velocidad angular. ¿Cómo se saca la velocidad angular? Para poder sacar la velocidad angular de la polea conducida o polea 1, se utiliza la siguiente fórmula. En este caso vendría siendo 120, que es el número de RPM, multiplicado por 2pi y dividido por 60, que en este caso nos da 12,56, que en este caso eso vendría siendo la velocidad angular. Para luego, después de eso, ya tener listo esto, en este caso se utiliza la siguiente fórmula. Para poder sacar las RPM de la polea 2, se tiene que usar la misma fórmula que aquí, solo que multiplicada por 10. En este caso, 120 multiplicado por 2pi dividido por 60 multiplicado por 10. Que en este caso nos daría la velocidad angular de la polea 2, pero también se le multiplica el radio, que en este caso fue 5 centímetros. Luego pasamos a simplificar. El resultado que nos dio esto pasaría a ser 40pi, que en este caso sería igual a la velocidad angular de la polea 2 multiplicada por 5. Para luego volver a hacer la misma fórmula, calcular eso, nos daría en total 40pi dividido por 5, que si lo simplificamos aún más, sería 8pi en RPS, en este caso R revoluciones por segundo, pero las queremos en minutos. Así que volvemos a hacer otra fórmula más para poder transformarla a RPM. En este caso sería 8pi por 60, que en este caso vendría siendo los segundos, dividido por 2pi, que en este caso equivaldría a 480 dividido por 2, que en este caso si lo calculamos nos daría 240 RPM. Y ahí tendríamos los RPM de aquí. Y como ya tendríamos todos los RPMs, tanto de aquí como aquí, ahí entraríamos a modificar. Y así es como podríamos aumentar o disminuir los RPM en cada una para poder depender si queremos mejorar la extracción. También, en este caso, aquí utilizamos proporciones y trigonometría. Pero se preguntará, ¿dónde está la trigonometría? La trigonometría en este caso se utiliza para poder calcular la velocidad lineal. O sea, V, velocidad lineal, igual, en este caso vendría siendo la velocidad angular multiplicada por el radio. Ya visto lo anterior, podemos concluir de que, ya que nuestro extractor de polvo no era lo suficientemente veloz para extraer lo que necesitábamos, tuvimos que modificarlo. Lo modificamos usando trigonometría y proporciones, las cuales también nos ayudarían a sacar las RPM, la velocidad lineal y la velocidad angular, también con el uso de herramientas tecnológicas. Durante el proceso nos dimos cuenta de que los ángulos que habíamos planteado anteriormente no eran totalmente necesarios, así que no los utilizamos en esta modificación. Espero que les haya gustado el trabajo. Adiós.